Shalom Lekulam, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Amando tu Torah, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Así es, este ha sido uno de esos episodios que disfruté mucho prepararlo. Mientras lo estábamos formando, disfruté mucho prepararlo realmente. Ok, sin más premura, vayamos a Levítico 16 y 25, porque este es un episodio cargado de contenido. Y quisiera que vayamos al capítulo 16, donde vemos en el día de la expiación de todos los pecados, cómo debemos entender Yom Kippur. La fiesta bíblica Yom Kippur puede traducirse como día de purgar o drenar el pecado, o como comúnmente se interpreta, día de la expiación del pecado. Y esa es la fiesta más importante y enigmática del calendario bíblico. Correcto, el sacerdote debía empezar ofreciendo el toro y el carnero en sacrificio por su propio pecado y el de su familia. Eso lo ven en el versículo 6 del capítulo 16 y versículo 11 al 14. Y por el del pueblo debía traer 2 machos cabríos. Y esta es la parte importante, eso es lo que yo quisiera resaltar aquí. Quiero leer estos 2 versos con ustedes, el verso 5 y verso 8 del capítulo 16. Y para la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para el pecado y un carnero para la ofrenda encendida. Y echará a Aarón sobre las 2 cabras suertes, una suerte para el Señor y otra para... Y aquí es interesante lo que hacen las traducciones, porque la Nueva Biblia de las Américas dice, y otra para el macho cabrío expiatorio, mientras que la Nueva Versión Internacional dice, y otra para soltarlo en el desierto. ¿Cuál es de las 2? ¿Ok? Cuando el texto solamente dice, y otra para Azazel, y esa es la palabra en hebreo que usa. Bueno, como lo ayudó a entender el erudito John Walton, ya que el texto identifica a una cabra como para el Señor, eso es un nombre propio, y la otra cabra como para Azazel, es más consistente considerar Azazel un nombre propio. Por eso es que vemos apropiado hacerlo de esa manera. Por otro lado, otras versiones que interpretan esto correctamente serían la Reina Valera del 60, ¿okay? La Nueva Traducción Viviente y Dios habla hoy, etc., entre otras versiones también. Y quiero aprovechar, Liani, para decir esto. La iglesia debe abandonar la idea de casarse con una sola versión. ¿Verdad? Cuando dicen, aquí usamos Reina Valera o aquí usamos Nueva Versión la Nueva Biblia de las Américas, etc. Eso es un mal uso de las traducciones. Ninguna traducción allá afuera es 100% perfecta, sino que mientras más traducciones uses, vas a tener un mejor entendimiento, una mejor idea de lo que dice el texto en su idioma original, ¿ok? Y volviendo a nuestro tema, según el estudioso Clerk, ¿verdad? En su comentario, dice, hablando sobre Azazel, dice que Azazel era considerado un demonio prominente en el libro de Enoch, Liani. Es uno de los hijos de Dios que pecaron en Génesis 6, según el libro de Enoch. Obviamente el libro de Enoch no es un libro que pertenece al canon bíblico, pero es interesante como aquí lo identifica con este demonio prominente, en ese sentido. Y Levítico 16:21 continúa diciendo, Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto. Correcto, la cabra debía ser enviada viva, ¿ok? Fuera del campamento, a un territorio que se entendía estaba bajo la jurisdicción de Azazel. ¿Qué se entiende con esto? Obviamente esto es lo que se trata de entender era esta ceremonia bíblica, lo que trata de comunicar todo esto, trata de comunicar una idea teológica. En otras palabras, se le comunica a la gente, ese macho cabrío que Aarón puso su mano sobre él y dijo audiblemente todos los pecados, imagínense, ¿verdad? Mentira, robo, lujuria, ¿verdad? Asesinato. Ese macho cabrío se mandaba vivo a esa región. Entonces esto le impregnaba en la mente de la gente asociar eso con esa región que se consideraba una región de las tinieblas, una región donde habían demonios, ¿verdad? Se consideraba de esa manera. Entonces eso comunica eso pertenece al reino de las tinieblas, ¿ok? Y entonces eso es lo que se comunicaba con eso.
Cuando el sumo sacerdote realizaba dicho sacrificio, debía entrar al lugar santísimo, llevando parte de la sangre para purgar, drenar o expiar el pecado del pueblo. Correcto, y la evidencia de que Dios había aceptado ese sacrificio era que el sacerdote saliera con vida del lugar santísimo. Eso ustedes lo pueden ver en el versículo 17 del capítulo 16, en el versículo 17, perdón, del capítulo 16. ¿Ok? Es interesante porque Dios, nadie puede acercarse aquí. Dios ya había prescrito en Éxodo 28, del 34 al 45, algo que se colocaría en las vestimentas sacerdotales. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el pueblo supiera, era como una especie de campanillas, eso le llamamos en hebreo rimón, era una especie de campanilla, ¿verdad? Que le avisaba al pueblo que el sacerdote todavía estaba con vida mientras ministraba en el santuario. ¿Ok? Y según la tradición judía, se ataba una cuerda en la cintura o en el tobillo del sumo sacerdote para que si él violaba una de las directrices o no manejaba bien la sangre o algo pasaba y moría, el pueblo pudiera alarlo desde afuera sin acercarse al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la extrema santidad de Dios y por nuestra extrema imperfección. Pero Josías, ¿por qué expiar también el lugar santo? Como vemos en el verso 15 al 19. Bueno, porque, de nuevo, esto comunica una idea teológica al pueblo, ¿ok? Para comunicar al pueblo que su pecado manchaba todo alrededor. Así como hoy en día nuestro pecado puede afectar todo nuestro alrededor. Cuando pecamos, no pecamos aislados, no crean eso es mentira. Nuestro pecado puede afectar todo nuestro alrededor. La participación del pueblo en las fiestas era simple. Ustedes afligirán vuestras almas. Lo vemos en el verso 31. La frase ahí en hebreo, ¿verdad? Que dice, Veinatam et nafshoteichem, que traduje aquí como ustedes afligirán vuestras almas, aparece 4 veces en toda la Biblia hebrea y todas, sin excepción, están relacionadas a esta festividad de Yom Kippur, ¿ok? Del día de la expiación. Vea, eso está en Levítico 16:31, el capítulo 23:27, otra vez el versículo 32 de ese mismo capítulo y Números 29:7. O sea, todas están relacionadas a Yom Kippur. Esto nos indica, Liani, que este ayuno era la marca distintiva, ese afligirse, no ayuno, perdón, pero ese afligirse, que se interpretó como un ayuno después, era la marca distintiva de Yom Kippur. Por eso esa aflicción se realizaba con un ayuno de un día que tenía 2 funciones. Primera, dolerse por el pecado cometido. Segunda, reverenciar que Dios expía todo remanente de pecado en el pueblo. Correcto, ellos deben hacer, esas eran las razones. Los gentiles que pertenecían al pueblo de Dios también eran bienvenidos a participar de la fiesta. Y eso es importante que lo tengamos, de la fiesta bíblica. Eso lo pueden ver en el versículo 23. Ok, en el versículo 23 es muy claro. Esa idea de que las fiestas bíblicas eran solamente para los judíos celebrarla fue una idea que no encuentra su asidero en el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva del Nuevo Testamento los gentiles celebraban las fiestas bíblicas, y tampoco esta idea prácticamente surgió no hasta el siglo IV con el decreto de Constantino, de que se intentó separar de las raíces judías de la fe en Jesús. ¿Okay? Y en el versículo 29 lo podemos ver claramente cuando dice, el versículo 29 del capítulo 16 de Levítico, dice claramente, ustedes afligirán vuestras almas y ningún trabajo común harán, ni el nativo ni el gentil que habita en medio de ustedes. Así mismo es, pero los primeros cristianos del Nuevo Testamento, ¿ellos celebraron Yom Kippur? Sí, como acabo de decir, en tiempos del Nuevo Testamento la fiesta se conocía como el ayuno. Así era que se daba a entender, una marca distintiva, como acabamos de decir, de Yom Kippur. Y voy a demostrar rápidamente que esto era el caso. Durante la tempestad que Pablo enfrentó de camino a Roma, Lucas escribe, ¿ok? Lucas escribe, y cito a Lucas aquí en Hechos capítulo 27, versículo 9, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, y dice aquí, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. Pero Pablo, no estaba solo, o sea que había más gentiles con él, de manera que estos gentiles también participaron de ese ayuno
del cual ellos describen ahí. Por ejemplo, uno de esos gentiles es el mismo escritor, Lucas, era gentil, el doctor Lucas. Y es interesante porque la situación desesperada en la que Lucas y Pablo se encontraban, que eso lo pueden ver en el mismo capítulo 27, en los versos del 4 al 8, no los llevó a olvidar la celebración de Yom Kippur. Lo último que tú vas a estar pensando ante un naufragio es en una festividad bíblica. Entonces el hecho de que ellos se recordaran de esto dice que ellos la tenían muy pendiente, la fiesta bíblica, ¿ok? Otra evidencia es, otro ejemplo de un gentil celebrando fiestas bíblicas, es como lo explica Shulam, un rabino erudito, creyente en Jesús, ¿ok? Lo explica en su comentario junto a Le Cornu, la otra escritora que escribe junto con él, hablando del eunuco de Etiopía que había subido a Jerusalén para participar posiblemente en una fiesta bíblica también. Entonces esa es otra evidencia. Otra evidencia que tenemos es que la audiencia de Lucas era gentil. Lo pueden ver en el capítulo 1, de Hechos y el versículo 1, cuando se refiere claramente a Teófilo. Obviamente eso es un gentil. Y es interesante porque Lucas, su audiencia es gentil y Lucas aún así Lucas mide el tiempo refiriéndose a Yom Kippur. Cuando habla en el versículo 9 del capítulo 27, él mide el tiempo. Esto pasó más o menos cerca del tiempo del ayuno, o sea, de Yom Kippur. O sea que su audiencia, que Teófilo, que es un gentil, estaba familiarizado con Yom Kippur. De otra manera, ¿para qué Lucas usaría esa referencia? Ok, entonces eso por ese lado. Y por último, Filón de Alejandría, un filósofo judío de la época del Nuevo Testamento y contemporáneo con Jesús y los apóstoles, describe la fiesta como una que era celebrada por todos en Israel, tanto creyentes como seculares. Es muy interesante esto. Entonces, cada 50 años, en definitiva, cada 50 años, Yom Kippur coincidía con el año del jubileo, ¿ok? Entonces, cada 50 años, esto es lo que ocurría, coincidían. El año del jubileo siempre empezaba cada 50 años en el día de Yom Kippur, en el cual ocurría una liberación permanente de todas las deudas del pueblo. Por eso Yom Kippur, año tras año, ¿qué hacía esto? Generaba la expectativa de una liberación permanente, creando una esperanza de algún día poder ser librados por completo del pecado mismo. Es interesante. Entonces eso nos lleva a nuestro capítulo 25. Por eso fue que conectamos el capítulo 16 con el 25. Porque en el 25 es que se celebra ese 50 años cuando inicia el año del jubileo. Que es la última, así le llamamos, es la última expresión de liberación para Israel y para nosotros. Y permítame leer 2 versículos simplemente de eso. ¿Ok? Cada 50 años, según el versículo 8 del capítulo 25 de Levíticos, nos dice: harás pasar un fuerte sonido de trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, en el día de Yom Kippur. Harán pasar un sonido de trompeta en toda la tierra de ustedes y santificarán el año 50, un año. Y proclamarán, y aquí viene una palabra en hebreo importante que quiero que se la graben, y proclamarán deror, que interpretamos o traducimos como liberación, libertad, en todas sus moradas en la tierra. Este es el Yeovel, el jubileo, así le llaman en hebreo, ¿verdad? Entonces eso lo describe ahí. Y este mandamiento de guardar el año de jubileo se caracterizaba por la liberación. Y eso es lo que vemos a lo largo del capítulo 25. Cada 7 años la tierra era liberada de toda su explotación humana. Si lo vemos en el verso 4 al 7 y del 11 al 12, las propiedades eran liberadas de los negocios y de los acuerdos y retornadas a sus dueños originales, como lo vemos en el verso 13. Correcto, en el verso 13. Pero como consecuencia de obedecer este mandamiento que tú acabas de mencionar, Leani, los negocios se veían liberados de la corrupción. Escuchen los versículos de 14 al 17 para que vean cómo obedecer este mandamiento liberaba los negocios de la corrupción también. Y en ese sentido, es decir, se vende algo, dice el texto, si venden algo a su prójimo o compran algo de mano de su prójimo, nadie engaña a su hermano. ¿Ok? Conforme al número de años transcurridos después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y conforme al número de cosechas anuales, él te venderá a ti. De acuerdo con el mayor número de años, aumentarás su precio
de compra, y conforme a la disminución de los años disminuirás su precio de compra, porque es el número de cosechas lo que él te vende. Ninguno de ustedes oprima a su prójimo, más bien teme a tu Dios, porque yo soy el Señor su Dios. Y eso es lo que ocurre ahí. Claro, y el pueblo también vemos, el pueblo era liberado de la preocupación y de la incredulidad. Podemos verlo en el verso 18 y el 22. Y el 22 dice... Del 18 al 22. Del 18 al 22, gracias. Y el 22 dice, pero si ustedes dicen, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces les enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Correcto, la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas aquí no es muy precisa al traducir la palabra del hebreo betziviti, mejor dicho, ahí traducen simplemente, le interpretan ahí la nueva Biblia de las Américas como enviaré, restándole así fuerza a lo que dice el texto original. Más bien el texto original se debiera traducir de esta manera: mandaré o ordenaré o incluso comandaré mi bendición. En otras palabras, esto no iba a ser automático, esto iba a ser natural. Dios iba a comandar su bendición, o sea, Dios iba a generar un milagro para que esto ocurriera. O la nueva Biblia la Reina Valera actualizada del 2015 lo traduce muy bien, dice o decretaré. Un decreto es un comando también, es decir, no era algo natural, sino un milagro que ellos debían esperar de Dios. También vemos que el pueblo era liberado del materialismo, de querer acumular, como lo vemos en el verso del 23 al 24. El pueblo era librado de la pobreza o bancarrota y también del abuso socioeconómico que vemos en el verso 25 al 43. Correcto, eso también prueba que esta instrucción de Levítico o este mandamiento de Levítico no tiene nada que ver con una política comunista. Ojo, ya que la idea no es que el beneficiario dé su propiedad al perjudicado, como lo predica, ¿verdad?, el comunismo, sino que el perjudicado pague al beneficiario rentándole su propiedad a 0 costo. Y incluso debo argumentar que hay casos donde el beneficiario, ¿ok?, para que vean que no es comunismo, el beneficiario se queda con la propiedad para siempre en ese sentido. O sea que esto también se puede dar en esos dos vertientes. Otra razón por la cual es importante resaltar de esto que tú acabas de decir, Leana, de este quinto punto que tú mencionaste, el temor del Señor es el incentivo principal para erradicar la explotación de la clase obrera. Y esto es interesante. Miren lo que dice el versículo 39 al 43. Específicamente 39 al 40 y el 43. Y si tu hermano empobrece, dice el texto, y él se vende a ti, no lo esclavizarás a él en trabajos de esclavitud, sino que como asalariado y residente estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. No lo liderarás a él con rudeza. Ahí está la palabra que yo hablé ahorita. ¿Ok? Sino que temerás de tu Dios. Interesante eso. Otra cosa que debo resaltar es esto no debe equipararse a la esclavitud que se vivió en Estados Unidos, ¿ok?, la cual fue basada puramente en el color, como todos sabemos. Pero aquí es basado en una situación económica y es momentaria. Eso no es la misma esclavitud, no es lo mismo. Aquí no hay nada de color, sino algo económico. También proporcionaba un oficio para aquellos extranjeros de pobreza extrema y de esa manera los libraba de una pobreza también extrema. Entonces vemos en el verso 44 al 46 y el 44 nos dice: en cuanto a los esclavos y esclavas que pueden tener de las naciones paganas que los rodea, de ellos podrás adquirir esclavos y esclavas. Ahora bien, Josías, de este texto de Levítico 25 que acabamos de leer, al 44 al 46, es muy fuerte, porque habla de que podemos tomar esclavos de los gentiles. ¿Cómo debemos entender esa parte? Bueno, la palabra ahí que se traduce como esclavo es la palabra en hebreo eved. Puede ser entendida de dos formas. Una puede ser entendida como esclavo, que así se interpreta en el verso 39,
o puede ser interpretada como sirviente o obrero, que así se interpreta en el verso 40. Por el contexto aquí probablemente se refiera a sirvientes. La palabra, por su lado, la otra palabra también, otra razón por la cual, cómo debemos entender este texto, es por otra palabra que dice ahí, farej en hebreo, que interpretamos y traducimos como rudeza. Okay, esta palabra la toma el autor de Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Solamente aparece ahí. Solamente aparece en Éxodo en esos versículos y en nuestro texto de Levítico y una vez en Ezequiel con el mismo contexto. ¿Y qué es esto? Cuando el autor bíblico hace eso, que toma una palabra en hebreo que solamente aparece en un lado y la usa en otro lado, es la forma del autor bíblico llamarnos a ese texto. Antes no existía referencia. Esa es la forma antigua de hacer referencia bíblica. Entonces, el autor está conectando aquí con la rudeza que ocurría en Egipto cuando lo esclavizaban. Él decía, ese término de esa rudeza nunca aparece en relación a estos gentiles que podían ser admitidos como sirvientes. Y es exactamente lo que se prohíbe hacer de los sirvientes acelerados de los hebreos. O sea, que eso es algo malo en el versículo 43. Por lo tanto, no debemos entender estos versos como subyugando a la clase no judía. Ojo, esto no es una enseñanza para un estado apartheid. Un estado apartheid es un estado que favorece solamente a la mayoría, a los nativos, y echa fuera, ¿verdad?, al resto. No debemos entenderlo así. ¿Por qué? Porque la clase no judía se llegaba a enriquecer. Miren aquí en el versículo 47 lo que dice. Y el versículo 48. Si un forastero o un advenedizo, ambos son gentiles, que están contigo se enriquece, eso ya no es un estado apartheid. Y tu hermano que está con él se empobrece, ese es un judío que se empobrece, y se vende al forastero y al advenedizo que reside contigo, a los descendientes de la familia de un forastero, podrá ser rescatado después de haberse vendido. Uno de sus hermanos lo rescatará. Esto nunca pasaría en un estado apartheid. Nunca. La única diferencia era que el forastero no era liberado de su servicio en el año del jubileo, sino solo los del pueblo de Dios. Pero si ellos creían y se convertían al Dios de Israel, ellos también serían liberados en el jubileo, porque serían considerados como nativos del pueblo de Dios, como lo vemos en Éxodo 12:48. Por otro lado, este capítulo 25 nos ilumina monumentalmente el Nuevo Testamento. El profeta Isaías interpreta Levítico 25, donde él coloca la esencia de este mandamiento como parte de la era mesiánica, que podemos leerlo en Isaías 61, del 1 al 2. Correcto, interesante que Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas 4, 16 al 21, Jesús es invitado, o no invitado, él asiste regularmente, Jesús era un rabino, asistía regularmente a la sinagoga en Capernaum y entra a la sinagoga y le pasan el rollo, y Jesús habla el rollo de los profetas, obviamente, y encuentra el texto de Isaías 61, 1 al 2, el mismo que Elena menciona, ¿verdad? ¿Y qué dice el texto 61, el capítulo 61? Y lo leo así más o menos, lo hubiera sonado leyéndolo Jesús. Dice, Ruach Adonai Yehová Alai. El Espíritu del Señor, y ahí usa el nombre sagrado de Dios, ¿verdad? El Señor está sobre mí. Y después dice, Ya'an Mashach Adonai Oti, el cual me ha ungido el Señor a mí. Después dice, Levasech Anavim, para anunciar a los humildes, a los pobres, a los necesitados, Eshlachani, Lachavosh, Lenishvreilev, y me ha enviado a mí para el atado, para el quebrantado de corazón. Y luego sigue diciendo el texto, y si hubiera seguido leyendo de Jesús, Likro Lishvuim, para proclamar a los que están cautivos. Y aquí viene otra palabra que yo les dije ahorita que recordaran, derrogo. Eso es liberación. Ahí está nuestra palabra, liberación, libertad, nuestra palabra que conecta con Levítico capítulo 25, que eso es lo que está haciendo Isaías aquí. Después Jesús continuó leyendo, ¿verdad? De la asurim pekach koach
y a los que están cautivos en prisiones, apertura, ¿verdad? Otra vez, el mismo concepto, libertad. Y sigue diciendo el texto, likro shnat ratzor la Adonai. Ratzon la Adonai. En otra palabra, y concluye Jesús, para proclamar el año favorable del Señor. Y ahí él para el texto, cierra el libro, no sigue leyendo, aunque el texto no termina ahí. Pero él lo para ahí porque luego, típico de un rabino, ¿verdad? Del primer siglo, leían el texto y luego lo explicaban y decía, ese texto se ha materializado ahora, se ha hecho realidad en medio de ustedes, o sea, lo aplicó a sí mismo. Pero en otras palabras, el Nuevo Testamento no cancela esta instrucción de Levítico, este mandamiento de Levítico de guardar el año del jubileo, sino que lo profundiza más ahora con Jesús. Claro. Vemos que nuestra vida debía reflejar la esencia del mandamiento de celebrar el año de jubileo por solo un año. No realmente. No solamente por un año, sino que era todo nuestra vida debía reflejar ese mandamiento. En otras palabras, los que hemos creído en Jesús como el Mesías y hemos sido salvos, transformados por Él, hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para vivir la esencia de este mandamiento en Levítico 25. Entonces, es decir, todo el que está en Jesús ya entró en el año del jubileo mesiánico. Nuestras vidas debían reflejar la esencia del mandamiento de celebrar el año del jubileo. No solamente por un año, como tú dices, sino que todo nuestro vivir, todo nuestro caminar debiera reflejar ese año del jubileo. Así mismo es. Al ser buenos mayordomos de los recursos naturales que Dios nos ha entregado, es una manera, vemos en el verso 4 al 7 y del 11 al 12. Que eso fue lo que vimos ahorita. Entonces, otra forma de cómo nosotros hoy pudiéramos obedecer este mandamiento de guardar el año jubileo es al llevar a cabo negocios libres de corrupción, como lo aprendemos en el verso 13. También al vivir vidas libres de ansiedad e incredulidad, confiados en la provisión milagrosa de Dios, como lo vemos en el verso del 18 al 22. Exactamente. También al no hacer la meta de nuestras vidas el solo acumular bienes. Eso también lo aprendemos en este capítulo, en el del versículo 23 al 24. También al involucrarnos en la lucha contra la pobreza y el abuso del clasismo y buscar la manera de contribuir al desarrollo socioeconómico de donde vivimos. Lo vemos en el verso 25 al 43. Correcto. Y por último, no siendo lo último lo más importante, sino lo más importante, una forma en la cual podemos aplicar este mandamiento de guardar el año de jubileo es como lo interpretó Isaías, que lo aprendimos ahora mismo, al proclamar las buenas nuevas de que Jesús murió para librar nuestras almas de la peor pobreza y esclavitud que un ser humano puede experimentar. ¿Cuál es esa? Bueno, no tener cómo pagar la culpa de sus pecados ante Dios y no poder librarse de cómo su pecado lo esclaviza. Eso es una liberación del alma y eso solamente lo podemos tener en Jesús el Mesías, solamente. Bueno, eso fue todo por hoy y lo esperamos en nuestro próximo episodio. Shalom. Bye bye, Lehitraot.